Hola, buen día. Somos alumnos de la Universidad Católica de Cuenca, Facultad de Medicina, tercer ciclo E. Vamos a realizar una entrevista a la neuróloga Angélica Vélez. Vamos a comenzar con la entrevista preguntando sobre la definición de Parkinson. Buenas tardes. La enfermedad de Parkinson es una de las principales enfermedades neurodegenerativas. En realidad es considerada la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la demencia tipo Alzheimer. Tiene muchos años de conocida. En realidad sus primeras definiciones van por cerca de 1800. Inicialmente se conocía como parálisis agitante, así lo definió James Parkinson, que fue el de los principales que lo dio ese nombre. Después vino Charcot, ya que le puso el nombre de enfermedad de Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a la producción de dopamina. La dopamina es la sustancia necesaria para el control de los movimientos. Esta neurodegeneración o este daño se produce a nivel de la sustancia nigrans, ¿ya? ¿En qué género y edad considera usted que es más frecuente esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Parkinson en realidad puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Hay un muy discreto porcentaje más hacia los hombres en realidad. ¿Sí? Generalmente la enfermedad de Parkinson debuta por arriba de los 60 años de la sexta década de la vida. ¿Sí? Entre los 60 y 80 años realmente es como que es el pico más frecuente de enfermedad. Los pacientes menores de 65 o de 60 años que presentan la enfermedad se denominan enfermedad de Parkinson de inicio temprano, y si es menor o es entre los 40 y 60 años se denomina incluso Parkinson de inicio juvenil, ¿ya? Ya. ¿Y cuáles serán las principales causas y factores de riesgo de la enfermedad? Bueno, para empezar, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que no se conoce, o sea, su realmente etiología de la enfermedad de la neurodegeneración, que hay un depósito anormal de alfa-sinucleína, esto no se conoce en sí. Hay factores, por ejemplo, la herencia, hay Parkinson con familiar, entonces ahí están los genéticos par 1, par 2, que son así se denominan. Entonces son que tienen una alteración genética, ¿no? Otras cosas que se han vinculado son ciertas neurotoxinas, incluso hay el trauma, los boxeadores que se creía los traumas repetitivos causaban enfermedad de Parkinson, ¿sí? Ya, ¿cuáles serían los síntomas en pacientes con esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Parkinson tiene síntomas clásicos de la enfermedad. El principal síntoma es el temblor. El temblor debe ser un temblor en reposo, de baja frecuencia, el denominado típico en cuentamonedas, ¿sí? Generalmente el Parkinson es asimétrico de inicio, quiere decir que empieza en un lado, luego se generaliza, ¿sí? El temblor es su principal. El segundo síntoma es la bradicinesia. ¿Qué quiere decir bradicinesia? Movimientos lentos. El paciente se va volviendo lento para hacer cada uno de los movimientos, incluso el comer, el vestirse le lleva mucho más tiempo que lo que normalmente hacía. El tercer síntoma es la rigidez, la clásica rigidez del Parkinson, incluso le denominan en rueda dentada, ¿ya? Y el cuarto y uno de los síntomas más discapacitantes de los pacientes es las alteraciones posturales. El paciente empieza a tener caídas frecuentes, a marchas anormales, arrastra pasos cortos, se congela, hace freezing. Entonces, esos son los síntomas diagnósticos y clásicos de la enfermedad de Parkinson. Ya, ¿y cuáles serían los métodos para tratar en pacientes con Parkinson? Primero que nada tienen que tener claro de que la enfermedad de Parkinson se diagnostica clínicamente, eso es principalmente, o sea, todos los otros estudios que se utilicen son de apoyo, ¿ya? Uno es, incluso ahora se estudia por líquido cefalorraquídeo el depósito de alfa-sinucleínas, se hace estudios con resonancia, lo que se ven son las atrofias corticales, se hace incluso un estudio de SPEP que es más bien metabólico para ver cómo hay zonas de hipometabolismo en las zonas de depósito de dopamina y estas cosas. También hasta por neurofisiología se puede ver el tipo de temblor en pacientes con Parkinson. ¿En qué condiciones
condiciones se considera que un paciente debe entrar a un tratamiento quirúrgico o médico? Primero que nada, el DBS, que es el tratamiento quirúrgico del Parkinson, que es las siglas en inglés de la estimulación cerebral profunda. Realmente primero que nada, el Parkinson tiene que ser un Parkinson clásico, es decir, que no tiene que ser causado por ninguna previa enfermedad, ya no infarto ni algo metabólico. Segundo, el paciente tiene que estar respondiendo mal al fármaco, es decir, que ya lleva mucho tiempo, que aunque tiene respuesta, no consigue la mejoría deseada, ya que tiene que tener muchos efectos secundarios a la medicación, está haciendo fluctuaciones continuas, ya, entonces por el tiempo que lleva con la medicación. Los efectos secundarios son demasiados que el paciente no lo tolera. El paciente por lo menos debe ser menor de 70 años, no debe tener deterioro cognitivo ni ninguna comorbilidad que contraindique el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles serían las recomendaciones y las complicaciones de esta patología? Bueno, primero que nada, todo paciente con enfermedad de Parkinson tiene síntomas no motores y motores. Desde su inicio, o sea, el paciente debe ir en control. Ya se recomienda incluso en las etapas iniciales iniciar tratamiento para evitar, ¿qué es lo que más queremos? La discapacidad, que el paciente deje de caminar, que los síntomas avancen. Entonces, la primera recomendación es que el paciente debe tratarse desde estadios tempranos. Hay un sinnúmero de medicamentos actuales en el mercado que ayudan mucho al control del paciente. Otra de las recomendaciones fuera del tratamiento es que el paciente inicie rehabilitación, haga actividad física, porque la rigidez y las alteraciones posturales mejoran mucho con la rehabilitación, ¿sí? Digo, la verdad es que la peor complicación que tenemos es la postración. El paciente que ya lleva años en etapas avanzadas, en que tiene mucho temblor, tiene mucha rigidez, ya no camina, entonces se hace dependiente y empiezan a sumarse otros síntomas no motores, como son las alteraciones del sueño, la demencia, los trastornos neuropsiquiátricos, entonces eso complica el manejo de la enfermedad, ¿ya? Bueno, hemos concluido con la entrevista. Muchas gracias, doctora, por la acogida. Gracias. Hasta luego.